Dale. Estuve Jimmy Fallon, ahora que estuve de viaje, pero hablando posta, fui... Gran programa. Un juego, verse el estudio de Jimmy Fallon. Ah, sí. Es un simulador que va por todo Nueva York y es una cosa increíble. Y después, no tengo claro cuál fue el quilombo que tiene personal el flaco. ¿Con quién? No sé, no te voy a salir una nota, Jimmy Fallon, el éxito y su constante lucha personal, como que tiene un quilombo. Tiene quilombo de alcohol, no sé. No, eso no lo sabía. Siempre está buscando la perfección y siempre está buscando como dar ese extra o ese algo más. ¿Lo seguís? en un show. Sí, ¿Lo seguís? Tiene un quilombo con la búsqueda de la perfección. Todo el tiempo. Y está Mirá. así. ¿Nunca viste los podcasts de Evo o en No, YouTube? Con no, la música. no. Los músicos que tienen. Viste son- cuando banda los músicos son increíbles. Cracks. Y viste que de pronto hace poco invitó a Metallica y hacían una versión de Enter Sandman, Exacto. pero versión circo. Todos los de Metallica más sus músicos haciendo un tipo con instrumentos de chiquitos, Qué como mal. si fuera de circo, pero cantando Enter Sandman. ¿Qué más? Está Che, pero siempre- pará, es un tipo, me lo describís como alguien que lucha con la perfección. Todo el tiempo buscando qué hacer, algo nuevo, algo que sea disruptivo en un formato que hace muchos años que está en Estados Unidos, porque el talk show hace 1000 años que Sí, está. de hecho en el juego mostraban todos los que estuvieron antes que él. Exacto. Son todos íconos, todos Exactamente. íconos neoyorquinos. Y eran tipos que tenían no sé cuántos puntos de rating y entonces están buscando todo eso. Yo fui a ese juego también. Está buenísimo. De hecho, ¿Cómo entras es el juego? entrás Es un simulador. en un, no me acuerdo cómo es el estudio, NBC. Entras en el estudio NBC Claro. y hay una de toca una va o salen unos tipos y hacen como una canción, qué sé yo, y ves toda la historia del programa. Y el juego consiste en un momento que te suben en un carrito y entras en un simulador donde Jimmy Fallon te lleva por Nueva York. Ah. Y en realidad es el juego, es un entretenimiento de... Es pasear un rato. Pasear un... Sí. Sí, No, pero no, es con un 3D vértigo, que- vértigo. Salí medio mareadito. Sí, no, sí. Ah, saliste Eh. variado, Juan Campero. Mi hija de 8 salió divina. Te tengo que reconocer que los simuladores me han mareado. ¿En serio? Mi hija de 8 quería subir otra vez. Sí. Pero bueno, es un poco eso. Pero pará, me quedaba con eso que decía de cómo el tipo lidia y lucha. Y tiene que ver con un poco con lo que estábamos hablando hace un rato también, como. Mm. eh, ¿Había juego de Star Wars o no? me volvés a ir de vuelta. Hay ¿Eh? dos. O güey. sea, y yo, ¿Te gusta Star Wars, José? No soy fanático de saberme toda la saga, porque viste que hay fanáticos y hay todo un mundo que. A mí me gusta mucho, conozco mucho, no me vi. Ahora viste que hay mucha serie también. Sí. Vi muchas, las películas las vi todas y me gusta mucho la historia. Y hoy te contaba la historia de. Viste que Star Wars la escribieron basadas en mitología, ¿viste? Correcto. El viaje del héroe y todo esto. Y yo le contaba a Juan esto del viaje del héroe. Y hoy te contaba de mi viejo, Sí. que mi viejo jugó mucho al rugby, jugó en los Pumas. Medio que hicimos un camino parecido. Pero yo en un momento me tuve que despegar de eso. Bien. Como a mí me decían, me querían decir como me dijo, che, Tacho. Yo soy Tommy, no me digas Tacho, Tacho es él, ¿viste? Después a mi hermano le decían Tommy, mi hermano le dice, vos sos tonto, Claro, Tommy es el otro. Pará, y yo a tu hermano le digo Tacho. Claro, bueno, pero Tacho es mi viejo y yo no dejaba y me querían poner de la misma posición. Tachito sería. Y se espera, ¿viste? Sí, Tachito. No, Tachito, y yo no respondía, ¿viste? O sea, sí, me llamaban de allá. Y me querían hacer jugar de lo mismo. Y yo hice todo un camino, un laburo para despegarme de eso. Claro. Y hoy, mientras pensaba que venías vos, y yo sé un poco de tu historia con tu viejo, quería saber si tenías como también como conocimiento de esto, Sí. ¿viste? El mito del héroe, el alejarte para volver, y cómo te llevas con eso. No, en ese sentido yo nunca tuve eso. Y de hecho, mi nombre es José Manuel, mi papá Manuel, mi mamá lo puso por nombre, le gustaban los nombres compuestos, era mi tío José y mi papá Manuel, era como un poco el homenaje a los dos. Entonces, claro, en algún momento
te cruzaba ese nombre, pero era mi nombre. No tenía el problema que tenías vos, que era Tacho o Tommy. Claro. Manuel, y sí, soy Manuel, porque Claro. mi nombre es José Manuel. Claro. Pero en esa historia del héroe que me encanta, Joe Campbell es el que creador un Sí, poco sí, sí. de todo eso y todo El lo que siguen. investigó y estudió. Me parece Sí. genial. Sí. Y ahí lo veo más a mi viejo en ese camino que no tanto a mí en ese camino. Porque mi viejo, la historia del inmigrante, de llegar, de querer demostrar que no vino a la Argentina para nada, entonces Claro. esa historia de superación todo el tiempo y de demostrar que vino a hacer la América. En aquel momento Claro. se decía eso, ¿no? El inmigrante venía a hacer la América, entonces que no vino por Yo casualidad. te lo preguntaba, una vez fuimos en el auto, de verdad, que te llevé Sí, a tu casa y me contabas que vos en un momento viviste en España sí. y volviste. Me preguntaba si ese viaje no habrá sido también como, bueno, me alejo un poco de este mundo y todo lo que hay alrededor del mundo pardo y lo que la gente debe decir, no, tu viejo, ¿no? Que te debe llegar un montón de eso. Sí, claramente, todo el tiempo mi viejo está presente, está muy presente, porque de hecho en la empresa tenemos chicos que hace 40 años que están trabajando con nosotros, con lo cual empezaron cuando tenían 20, que estaba mi viejo y que los tomó, digamos, esa historia sí está muy arraigada en nosotros. No lo viví como eso, sí lo viví como el desafío de el inmigrante que va y va a hacer su camino en otro lado, eso sí, te puedo decir, en un momento de distancia con mi viejo, pero era temas con mi viejo nada más, de que quería que yo saliera por un lado y que tenía que ser eso porque era muy patriarcal y era lo que yo digo y mando Claro, y tiene que ser así. Y claro. yo dije, che, no, no lo veo tan así, para mí es otra cosa. Y entonces fui a tener ese desafío. Y la verdad que es cierto, inmigrar no es fácil. Llegás a una España que si bien el idioma ayuda Qué y loco que tenés un hiciste el montón, camino opuesto a él, ¿no? el camino opuesto, exactamente. Pero pará, eso es un camino del héroe, sí. Motivado por una historia distinta. Para mí es re camino del héroe el tuyo. ¿Qué? Irte encima en el camino opuesto de donde vino, porque como, che, yo me voy para donde vos viniste. Claro, bueno, son las distintas miradas, ¿ves? Vos lo ves de afuera y dando como cosa, puede ser. Yo no lo había vivido así, sí lo había vivido como el desafío de llegar y Hacer de la ir a tuya. una España y de hacer la mía, tal cual. Y llegás y quieras o no, sos sudaca, porque yo tenía pasaporte español, pero ahí era Pero hablás sudaca. como argentino. Era argentino y tomaba Y sos del mate. rojo. Y soy del rojo. Como me responde. Y ahí, claro, y ahí Messi que nos defendía porque siguió hablando como argentino, no era el vale tío, sino se comía las heces. Pará, y en como Barcelona, peor. Barcelona, Canadá. que era Cassiari habla mucho de eso. Bueno, Te exactamente. mirás identificado ahí. muy identificado en lo que dice Cassiari, porque él también la vivió, porque él Sí. estuvo en Barcelona y yo la viví así. Sí. Y era, lo que dijiste no es menor, era en Cataluña. Claro. Que cuando yo veo, obviamente soy hincha del Barcelona antes de ir a vivir a Barcelona, pero cuando llego, esta es una anécdota, en un bar que estábamos, pues vivía a 5, allá hablan de minutos, a 5 minutos del Camp Nou, con lo cual todo el barrio era el Barça a pleno, y en un primer Real Madrid-Barcelona voy a un bar, como se hacía acá, todos mirando el partido en una pantalla gigante, y el primero que estaba al lado mío se sienta y dice, ¿cómo te llevas con el idioma del país? ¿Sí? Viste, ahí fue, ojo lo que vas a decir, porque el idioma del país es español, porque estamos en España, pero en Cataluña no es el español. En Cataluña es el catalán, Claro. Una pregunta tramposa. una pregunta tramposa, y entonces mi respuesta fue en catalán, molt bé, estoy estudiando, y entonces el tipo, cada gol del Barcelona nos abrazábamos como si fuéramos hermanos. Lo compraste. Lo compré de ese lado. De dos palabras, el molt bé, el sisplau, ya con eso te abrías puertas en Cataluña. Che, yo ahí recontra escucho el camino del héroe. Pero aparte, porque lo estoy conectando ahora y yo sin tener tanta claridad el contenido del camino del héroe. Pero en otras conversaciones la voy conectando con esto que contás y en definitiva es tu propio camino, que es distinto al de tu viejo Sí. y lo que para mí hasta la otra vez, alguna otra vez que me lo hayas contado, para mí era un acto de rebeldía
Y muchas veces el camino del héroe es un acto de rebeldía, o algo que quiebra Necesario. algo. Es como Necesario, algo que viene a romper tu vida y Viene a no romper. hay, el después es distinto. Exacto. Pero hay todo un aprendizaje en el que vos adquirís herramientas y conocimientos y Exacto. seguramente tenés un mentor que habrás tenido, pero Claro. para volver a tu mundo Sí. y transmitir lo que sabes de otra manera y que ahora, bueno, estás en Pardo, Sí, ¿no? y desde ese lado, bueno, mira, ahí sí, pues yo ahora estoy atando cabo, porque fue hace tiempo, pero desde ese lado sí, la mirada es otra, porque no es que fuiste siempre el hijo de y estuviste en la sombra, ¿no? Sino que despegaste, te fuiste y por circunstancias de, nada, mi papá, tema de salud de mi viejo, volví, pero volví desde otro lado, si querés, porque ya había ido, había probado, me había ido muy bien en Barcelona. No es que tuve que volver porque no me quedaba otra y estaba sin una blanca, como diría allá. O sea, ¿Qué estabas haciendo allá? Allá yo estudié comercio internacional y entonces cuando llegué a Barcelona, también llegaste, amigos, hablaste, no sé qué, y entré en una empresa a desarrollar todo el comercio exterior de esa empresa, que era una empresa que vendíamos todo el equipamiento a gimnasios. Y entonces en ese equipamiento, obviamente eran todas cosas, eran representaciones que tenía la empresa y todo hablar en inglés, que en España hablas el español y el inglés les costaba Sí, mucho. sí. El haber estudiado acá, eso también me sirvió un montón. Entonces eso fui desarrollando todo. Y me contaste algo de A ver. la otra vez que... Te conté muchas cosas, Sí, me estás asustando. En un solo viaje. no, fue en todo un día. Hablamos De mucho. Tigres a la noche. Tengo mucha memoria. Y me gusta cuando alguien cuenta bien las historias, pues las guardo. Me contaste que lo que habías aprendido en Argentina Correcto, de empujar, o de che, 100%. ir por un poquito más, porque la gente tiene un rol y hace solo ese rol, algo así me habías contado, ¿no? Sí, si querés te cuento la anécdota. Contá porque estaba muy bueno. Eso yo no lo escuché. ¿No la escuchaste? Bueno, yo cuando llego ahí empiezo a trabajar en una empresa y la primer semana que estábamos nos toca la feria del fitness, pero que se hacía en Madrid. Entonces, todos aviones y todo el equipamiento y todo eso, armar un stand en Madrid, en la feria de Madrid. Es muy importante y es muy grande, pero se hace en Madrid. Entonces, cuando llegaba era volvernos. Y claro, cuando nos teníamos que volver, que teníamos que empezar a levantar todas las máquinas y a ponerlas en un camión para volvernos a Barcelona, viene el chico de logística y dice, tengo un problema. El camión que tenía que venir no viene. Y todos se quedaron como diciendo, vamos a tener que reservar hotel, nos vamos a tener que quedar un día más, porque viene Ya mañana. estaban entregados. Estaban todos entregados. Entonces yo miraba, ¿viste? Y decía, che, pero ¿cómo te vas a entregar así? ¿Cómo te vas a entender? Claro. Entonces le agarro, escúchame, ¿no tenés ahí toda la lista? Porque sos de logística, digamos, tenés que tener más de un proveedor. Sí, sí, pero bueno, no pueden. A ver, llamo. Y al primero que llamo yo, tenía el camión que estaba llegando, pero dice, no, pero voy a llegar a las 2 de la tarde. Eran 12:30. Digo, ¿a las 2 de la tarde estás acá? Sí, sí, a las 2 estoy con el camión. Fantástico, trae el camión. Cuando me di vuelta ya el pibe de logística me miraba con otra cara, como diciendo, este argentino que se viene a meter en mi trabajo, viste, empezó ahí un poquito. Entonces fue con doble intención la del chico, dice, muy bien, conseguiste el camión, pero ahora, ¿cómo cargamos? Estoy hablando de los equipos de gimnasio que pesan 100 kilos, 150 kilos, claramente nosotros no lo podíamos levantar. Entonces me doy vuelta y lo mismo, había zamping por todos lados, o sea, los autoelevadores, no, pero no lo vas a conseguir, no sé qué. Ok. Y ahí fui a hablar con el dueño. Claro, fui a hablar con el dueño, Andreu, y le digo, Andreu, necesito que me habilites 50 euros. Y ¿Lo con él, chamullaste en catalán? no, no sabía, estaba en una semana también. Tenía Cisplau y nada. Pero fui y hablo con el primero que hablo, de los chicos que trabajaban con el autoelevador, y me dice, no, pero es justo el horario de comida mío, no sé qué, que allá se come a las 2 de la tarde. Digo, ¿sabés qué? Te doy 50 euros y si nos va a hacer el favor, te traigo el bocata más 50 euros, bocata del sándwich. Entonces, con eso estoy perfecto. Y el pibe nos cargó el camión,
nos vinimos todos, no alquilamos otra, o no sacamos otra noche de hotel, no tuvimos que cambiar vuelo, no tuvimos que cambiar nada. Todo por Y 50 es y un bocata. 50 y un bocata. Y un llamado Ahí está. telefónico. Que en Argentina eso es lo que un poco charlamos. En Argentina eso es el día a día, digamos, es todo el tiempo van saliendo cosas y tenés que darte vuelta y acomodarte Claro. y empezar a vivirla. Ellos allá era como que era su trabajo y era un drama que no habían tenido los camiones porque el camión no llegaba. Entonces, o sea, tenía que suspender todo. Y ahí te venís acá. ¿Y cómo es la historia esa que contabas antes? Cuando vuelvo, no, me volví después de 5 años de haber vivido en Barcelona y por un tema de salud de papá, y entonces nada, había que volver a estar un poco a trabajar y a ayudar y a creer todo lo que había creado un poco mi viejo, era un poco el legado y había que seguirlo. A eso. Ese día que hablamos también me contó a mí me encantan las historias de inmigrantes. Sí, eh, Porque era otro mundo, otro ¿no? mundo. Cuando tu padre vino después de la Guerra Civil Española, Correcto. era realmente otro mundo, la tecnología era otra. ¿Con qué o sea, ¿de dónde viene tu viejo y con qué se encuentra? Te puedo contar las cartas porque yo la he visto, la carta de cumpleaños que le mandaba a mi tía, porque era un tema muy patriarcal, todos los hombres habían venido a la Argentina, todas las mujeres habían quedado en España, con lo cual tenía, porque ya falleció, pero tenía tías en España, y entonces sacaba la cuenta de cuánto tardaba una carta en llegar, que eran 3 meses, entonces le estaba escribiendo la carta hoy para que le llegue después de 3 meses, para que llegue el día de cumpleaños y que Qué reciba la carta hermoso, de qué su hermosa hermano. historia. Pero Que hoy es el celular, ¿no? Y estás... Hola, y un emoji. ya ¿Eh? en la gente no se digna ni a llamar. Un Se lo mensajito de WhatsApp. calendariza, es lo Claro. automático. Bueno, y cuando fui yo a España era el Messenger, y era... ¿Te acordás? Sí. Hoy no existe más, pero estabas con el Messenger y una PC, hoy estás con un celular y nada, tardás 2 segundos. O hablar con mi abuela vivía acá en Argentina y para llamar al exterior iba a una cabina de teléfono, o sea, había teléfono por ahí. Nosotros no vamos a saber, alguno que esté escuchando más joven no tiene ni idea de lo que estamos hablando, de cabina de teléfono, pero era una tarjeta con un montón de números Sí, sí, y sí. todos esos números para llamar a la Argentina, Sí, a otro número. a otro número, y hablar con mi abuela. ¿Y cómo es la historia del origen de Pardo? El origen de Porque tu viejo Pardo, viene re adolescente, mi ¿no? papá vino a los 17 a la Argentina y era un poco, De qué? ¿De Cantabria era? sí, de Santander, un El pueblo, norte, el se norte acordó de de todo, España. ¿no? Estudió. Estudió. Sí, el norte de España, una ciudad, ya Gurieso es un pueblito de, nada, muy de campo, a 36 kilómetros de Bilbao, pero pertenece a Santander porque es la provincia ahí de Cantabria, toda esa Ahí zona. al lado del País Vasco. El lado del País Vasco. Mi viejo fue al colegio en Bilbao, Ah, también. Un internado, era otra. Pues eso también, si te cuento, eran otras historias. Iban caminando del campo hasta el colegio, eran 7 kilómetros, y cuando eso contaba mi papá en la mesa de los domingos, cuando nos juntábamos con mi tío decía que tú no has caminado nada, él era 11 kilómetros. más. Claro, entonces, a ver quién te contaba, quién había sido más sacrificado. Claro. Pero, pero bueno, Re pegado todo eso el sí, sacrificio, ¿no? mucho, El mucho. barco, ¿cuánto habías dicho que tardó? 3 meses. 3 meses en barco 3 meses. para llegar a Y con Argentina a ver qué 17 onda. años, a ver qué onda, sí. En realidad, el primero que vino fue un tío de él, que sería tío abuelo mío, y ahí sí, ese sí vino a ver qué onda. Después puso una tienda, un poco las comunidades, como hoy tenemos los supermercados chinos, o no sé, o me acuerdo de las tintorerías que eran todas de japoneses, Sí, sí. para, no En quiero los 50 estigmatizar, es pero esto, ¿no? 56, sí, mi viejo vino en el 56. 56. Y entonces eran tiendas de ropa, tienda. Era tienda, restaurantes o bazar. Eran como los tres ramos que la comunidad española desarrollaba acá. Entonces mi tío abuelo viene y se pone una tienda y después iban viniendo todos los hijos, primero los hermanos y después los hijos de sus hermanos a trabajar a la tienda. Y entonces estaba en esa época que cuando se jubilaba un español,
la idea era de volver a su tierra y morir en su tierra. Era un poco eso. Claro. Entonces, cuando se iban yendo, le traspasaban el negocio a otro español. Y mi papá compró un bazar a otro español que se volvía a jubilarse y a vivir a España. Mi papá junto con mi tío Julián. Eso Ahí. es en Firmat, En Firmat. la ciudad de Firmat. Sí, en ¿Es Santa ciudad Fe. Firmat? Sí, ciudad. Ahí, eso es cerca Santa de Fe. Santa Fe. Cerca de Venado Tuerto. Cerca de Venado Tuerto. Santa Fe. Sí. Provincia de Santa Fe, Firmat. Y ahí... ¿Fue el primer lugar donde tu viejo llega a Argentina y se va a Firmat? No, mi viejo llega a Argentina y se va a Casilda. Ah, Casilda. Ahí También cerca de Santa Fe. Rosario. También cerca, exacto, 50 kilómetros de Rosario, todo de Santa Fe. Entonces era como que la zona la conocían. Y en Firmat se pone con mi tío hasta que mi tío se casa con mi tía Norma. Digamos, esto es también casualidad, porque mi tía Norma y mi mamá también se llama Norma. Ah, sí. Sí. Y entonces ya para 2 matrimonios, un solo local no valía, entonces él decide irse y a poner su propio local. Las vueltas del destino se pone en Colón, provincia de Buenos Aires, no es Santa Fe, porque el Colón de Santa Fe solamente, ahí sí nos ponemos a pelear, porque Colón de Santa Fe es un club, Un muchachos. club de Claro. fútbol, nada más. Entonces, viste, cuando vos decís, ¿de dónde sos? De Colón. Ah, Colón, Santa Fe. Le digo, no. No, pero Colón Entre Ríos. quizás Colón Entre también. Ríos es más famoso por los palmares. Bueno, nosotros somos Colón, provincia de Buenos Aires. No voy a ser como la chiqui que se levanta cuando nombra Villa Cañá, pero más o menos. Y entonces en Colón empieza el Bazar Colón, en el año 70. Se llamaba Bazar Colón. ahí. Bazar Colón. 970. Y después en el 75 abrió otro bazar que era en Rojas y se llamaba Bazar Cristal. Cerca de Pergamino es eso. Exactamente, cerca de Pergamino. Pergamino, digamos, Colón, Rojas, Pergamino es como el triángulo Sí. en el norte de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ya después con el tercero, que era en Pergamino, ya bueno, ¿y este cómo lo llamamos? Bazar Pergamino y el otro Bazar Cristal. Y entonces en aquel momento era, che, pero el apellido Pardo, entonces de ahí Unifiquemos. nació, claro, entonces de ahí nació Pardo. En el año 87 te estoy hablando. Ah, o sea, muchos años con nombre de Muchos años. bazar. Bazar Colón y Bazar Cristal en Rojas. Después cuando abrimos la sucursal en Pergamino. Y tu cuarto estaba ahí arriba. Y mi cuarto estaba atrás Vi del la local. foto. Claramente, exactamente. O sea, mi casa estaba arriba del local de Bazar Colón. En la Y esquina. viviste toda esa idiosincrasia Sí. del interior, donde la gente va a comprar ahí al bazar y conoces a Exactamente. toda la gente. A todo lo que van y a todo de cosas en este momento. No sé qué chiquitos serán, pero yo me di cuenta muy chiquito que Papá Noel no existía porque, claro, los padres de mis amigos iban a comprar juguetes en el bazar. Se encontraron la ilusión. Claro, entonces es como Por que, el bazar. sí, Claro. es como que, che, papá no es él, ¿viste? El chiste. Pero bueno, era un poco así. Está Vivir en esa... y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque muchas veces llegaban algún familiar a visitar alguna casa y venían a tocar el timbre a mi casa y mi viejo de arriba, Manuel, vinieron visita, necesito plato, o sea, bazar era plato, cubierto, necesito más plato porque no Ah, me sí, alcanza. che, vino gente, necesitó platos. Y entonces Y tenía tocaban que- el timbre a las 9, que ya había cerrado el local hacía Dale, una ahí. hora, y mi viejo bajaba y le daba los platos, y eso que decías vos, nos conocemos todos, y llévalo y mañana vení, Después cuando vemos. pueda, vemos. Y me pagaba. ¿Sigue pasando eso? Sigue pasando, que vienen a tocar el timbre, sigue pasando, y que te lo llevás y después lo vemos cómo lo arreglamos, también sigue pasando. Es un poco la cultura, ¿no? La cultura, la cultura de ustedes Sí, también, sí, de sí. Pardo. Sí, Esto sí, un poco. de sentir que che, somos Exactamente. del pueblo, nos Y ahí, conocemos. tal cual, de ahí nació nuestro claim, que fue un poco de eso, de preguntarle a nuestros clientes y el acá podés, porque ahora tenemos Pardo acá podés, Sí. el claim. El acá podés nació de eso, de preguntarle a los clientes, che, ¿y cómo ves Pardo? Entonces todos decían, y acá podés ir a buscar las cosas después de hora, que te van a atender, que no te van a poner
mala cara porque llegaste a la noche, y acá podés, si tenés un problema, ir a charlarlo, acá podés si se te rompió algo. De hecho, han ido muchas veces, y esto sí me ha pasado a mí, por las pilas del control remoto, y vos decís, Andaba, preguntale a Energizer. claro, ¿qué querés que haga la No, pelota? pero ahí vos sabés que la historia, que como yo la veo, José, ¿no? La historia de Pardo a mí me parece fascinante porque vos hoy liderás la compañía Sí, y, y- y hoy también estás liderando el arte de poder cuidar y respetar esa cultura que hace a Pardo, que tiene que ver con gracias. con el acá podés, tiene que ver con con que, a ver, esto lo escuché de alguno de ustedes. Mirá, los pueblos tienen una plaza, tienen una iglesia, tienen un municipio y tienen un pardogar. ¿Sí? Poder sostener eso, y uno lo ve cuando vas ves algún local pardo y es así, y poder mantener eso. Y vos vas liderando, mientras que nosotros te acompañamos y demás, vos vas liderando el cuidar eso, mientras que además vas liderando una transformación hacia una compañía más moderna, hacia una compañía que puede operar en un contexto que es distinto, donde todo eso Claramente. ya no funciona. Y eso requiere de habilidades de liderazgo que seguramente no las aprendiste en Barcelona, no las aprendiste en ninguna universidad ni nada. Y algo más complejo, tampoco seguramente las aprendiste de tu viejo, porque es una historia muy distinta. Es diferente, sí. Sin Es muy duda es diferente. diferente. Sí. Y yo lo veo cuando vos liderás, digo, vamos a llamarlo de esta manera, la vieja guardia de Pardo, que es la que Sí, conoce la de bajar y dar las pilas para el control remoto, tal cual. Este y que te hablaba que tiene claro, 20 años y todavía sigue trabajando con nosotros. con una nueva generación, Pardo, que no concibe eso como una posibilidad. Claramente. Eh, y ahí vamos a las artes marciales, ¿no? Cuando yo digo, José es un ninja del liderazgo y de la transformación, no transformación cultural, pero de la transformación de Pardo Sí. sin que la Haciendo cultura esté aikido. transforma. Bien. Y Más es que un ninja con la arte... panza de Kung Fu Panda. No, pero ¿te ves en ese lugar como lo describo? No sé si tanto como ninja, pero de la transformación cultural sí, No, ninja claramente. es una apreciación Sí, mía, sí. porque requiere del arte, es todo un arte, y un arte marcial, de que ahora vos, Tommy, que sos más, dale un poco una explicación más Sí, como esto técnica, ¿no? viste que el elegir cuándo, en realidad uno de los principios del arte marcial es no buscar confrontar, No, ¿no? Sino que esperar y siempre es una defensa. Y, claro. y- y El arte de- de la estrategia es de. una estrategia y actuar y viendo lo que está pasando. Hay un libro de Aikido muy lindo que se llama El desafío del conflicto. Ajá. Y dice que la vida siempre es conflicto, no existe la vida sin conflicto. No. Y que el conflicto en la naturaleza se resuelve siempre en equilibrio, ¿no? Como Y el el, yin y el yang. y el aikido te enseña a resolver esto en equilibrio. Si hay mucha fuerza, hace falta suavidad. Si Claro. hay mucha suavidad, hace falta fuerza. Hay que, como nombras el yin y el yang, en los opuestos que se Claro. complementan. Y que en el lugar donde estás vos, estás como todo el tiempo midiendo, bueno, ¿cuándo? ¿No? Sí, en ese sentido sí. Claramente estamos todo el tiempo a ver cuándo dar, no, no es pegar la palabra, pero sí Como ir con más fuerza o ir con un no. poquito más fuerza, y la otra es, bueno, dejar que fluya y que todo pase, y tener esa visión de saber para dónde vamos, porque yo tengo claro para dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo con esto de OKR y demás, un poco de liderar y de poner ese objetivo, pero que todavía hay veces que el equipo no estaba preparado, porque claramente esto, vos le decías OKR a mi viejo, estábamos hablando así, te iba a costar un poco, Juan. Yo me acuerdo, mi primer encuentro con ellos, termina la charla y yo no nos conocíamos. Y me dice, mira, flaco, acá no uses palabras en inglés. Acá no te va a ir bien acá. No, ahí bien, Así, así, así eran las primeras. Y encima estábamos en época de pandemia y teníamos que usar Zoom. Miró, Zoom, Miró, Claro. que era nuevo para mí
Y para ellos más que para mí, porque yo por lo Era menos... la NASA. El Miró era la NASA. La NASA. Claro. No. Y ahí, bueno, pero ahí hay esta cosa de la Sí, sí. adaptación, del saber esperar, la sabiduría tuya de, de saber que era por ahí, sin tener claro cómo es ese camino, pero decir, bueno, ok, acá, y está eso de tener claro y la adaptación constante, que es mucho de la naturaleza eso también. Sí, Muchas veces ignoramos, ¿viste? La sabiduría de la naturaleza. sí. El ecosistema natural, cómo se adapta. A mí siempre me gusta pensar en las casas abandonadas, ¿viste? Como una foto de... Vieron que vos abandonan una casa, al principio es una cosa fea y demás, y de repente empieza a trepar la naturaleza en esa casa y termina siendo una cosa hermosa, increíble. Que decís, ¿qué es esto? Una casa abandonada, donde crecen los hongos, el moho, la planta, esto y lo otro. Y bueno, eso es adaptación. Y yo cuando te oía hablar, Tommy, a vos del liderazgo y todo esto surge por una conversación nuestra del liderazgo como un arte marcial. Y yo nunca lo había escuchado y soy bastante ajeno a esto de las artes marciales. Para mí las artes marciales es un tipo vestido de blanco haciendo ¡ya! Mirá el nivel de ignorancia que tengo. Pero todo esto que me contabas vos, Tommy, del equilibrio que decías recién y también de cómo transformar algo en otra cosa sin combatirlo. Sí. Eh, O cuándo combatir, ¿no? Porque ¿cuándo? hay momentos donde Cuándo atacar y cuándo ponerte donde a hay que defender. atacar. Vos me hablabas algo también de estrategia. Exacto. Bueno, está el libro este Sun Tzu, El arte de la guerra, no sé si... Exactamente. Yo nunca lo leí, pero es un Sí, sí. libro muy, muy conocido de uno de los primeros estrategas de China antigua, ¿no? Exacto. Que se lo nombra mucho hoy en el mundo corporativo, Sí. también, el arte de la guerra y cuándo atacar, cómo leer los escenarios. ¿Estás familiarizado con eso? Sí, y además, bueno, el Executive MBA que hice en el IAE, tuvimos un profesor el profesor hacía Aikido y era un profesor de estrategia. Entonces, en una de las clases nos mostró esto, pero físicamente, o sea, vinieron los dos, todos vestidos. Ah, clavaron vestimenta, todo. Sí, fue. Ahí sí lo que yo me hago en la cabeza, ¡ya! No fue ya, pero sí era ah. como defenderte y cómo atacar, y entonces era un poco de llevarlo del arte marcial a las empresas. ¿Cómo Era es que- eso? A ver, explícame, contame más. ¿Cómo? Sí, porque es un poco lo que dice Tommy, no hay que siempre estar atacando y siempre hay que estar, porque las cosas se pueden romper. Sí, Entonces no hay que ir a romper y a confrontar todo el tiempo. Hay veces que la cosa tienen que decantar. Si querés, vamos a los OKR, cuando lo que dijiste. El Miró no va, bueno, cambiemos, vamos con esto. Si vos te quedabas solamente con el Miró, seguramente no hubiésemos seguido porque toda la vieja guardia, como los nombraste, Claro. hubiese dicho, che, este pibe no me lo traigas más, Sácamelo. porque no va más. Sí, tal En cual. cambio, nos adaptamos y ahí fue un poco el esperar en un arte marcial, el tener esa paciencia, adaptarse. La adaptación es la palabra. Sí. Y eso es lo que aprendo de lo que me están contando del arte marcial y por eso lo conecto con lo de la naturaleza. La naturaleza es adaptación. sí. Bueno, pones una semilla y no es que sale la planta, ¿no? No, Va esperando el sol, hay que regarla, hay que tener la paciencia. Eso es la naturaleza. sí, total. Y creo que tenemos una capacidad de adaptarnos natural, valga la redundancia, y que muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando confrontamos y luchamos con las cosas, muchas veces subestimamos la capacidad natural que tenemos De adaptarnos. de adaptar. Está bueno eso. Bueno, una cosa que vi en el libro de ustedes que me dio, me pareció muy original que ponen una línea de tiempo, pero con todas las adversidades. Tipo, no sé, 90s, el 1-1, 2001, Corralito. Corralito. Empezaba en los 70 y siguió con el Rodrigazo. Rodrigazo. Y después está 2018, caída de los precios, el gobierno de Macri, caída de los precios. Viste que está como toda esa línea de tiempo. 87, la hiperinflación. Digo, te la puedo contar toda la línea. Todas las de hiperinflación y Sí. todas las adaptaciones Exactamente. que tuvo Pardo. Y hoy hablabas de semilla. Sí. ¿Cuántas semillitas se transformaron en árbol que son pardos en el país? No sé cuántas sucursales tienen. 70 sucursales. 70 sucursales de un bazar donde vos dormías ahí arriba. Exactamente. Una semillita es
ejemplo clarísimo, ¿no? De Sí. bosque. Sí, y en esa línea de tiempo, si querés, también un ejemplo de la adaptabilidad, porque en cada una de esas situaciones, como salís fortalecido de la crisis y de cómo te adaptás, y ahora viene la hiper, y entonces hay que salir a comprar todo lo que se pueda, después vinieron la época de los 90, en donde no había inflación, entonces no servía comprar mucha mercadería, sino tenías que tener la mercadería justa, la que necesitabas. Entonces, que es un poco lo que se está dando hoy, ¿no? Sí, es las conversaciones que yo escucho con Son ustedes esos. tienen que ver con ¿Viste eso. ese concepto Cambió el de, paradigma, o Cambió el sea, paradigma, ese concepto pero no un poquito, cambió 360. sí, de total. Taleb, este autor Sin Sí, tener- el que cisne dice negro. antifragilidad, Antifragilidad. las cosas que se fortalecen Exacto. de la adversidad. Sí, Pardo, ¿sentís que es antifrágil? sí, tiene mucho de eso. Tiene De la mucha antifragilidad. antifragilidad. Sí, sí, Pero que a la vez que todo el tiempo está como todo el tiempo. moviendo, cambiando, manteniendo esa cultura, pero buscando como... Sí, sí. Bueno, eso es un poco lo que hablaba Juan, Claro, de transformarnos, digamos, porque también lo decía Darwin, ¿no? Es quien no prevalece el más fuerte, sino el que mejor se adapta a esta nueva circunstancia, ¿no? Entonces, es un poco eso, de saber adaptarse a estas nuevas situaciones, porque hoy tenés un montón de herramientas y cosas que antes no. Te puedo hablar de crédito personal, antes era con un fichero, y literal, y venía y se anotaba en pero una José, yo ficha. empecé a trabajar con ustedes hace 4 años, Sí, 5, y, y, y- y uno de los desafíos que tenía que ver con la gestión de cobranza era exactamente. salir de anotaciones en cuaderno. Exactamente. Y cómo pasás y cómo transformás todo eso a las nuevas tecnologías que están, digamos, no es que, Sí, y quieras o no, te van a transformar. No sí. van ahí, te tenés que adaptar o no sobrevivís. Se va convirtiendo... ¿Vos ves en este futuro que vos tenés o ves No una sé si esto transformación? está en Star Wars. No, una transformación muy, muy distinta a lo que fue Pardo en el 75, 87. A hoy, sí. ¿Cómo va a ser? No, ¿y cómo va a ser? No, ¿Cómo imaginas que va a ser? ¿cómo va a ser? Yo creo ¿Y que cómo te gustaría? como me gustaría. No, yo creo que con esto de amigarnos con la tecnología, ahí va a transformar muchísimo, muchísimo, y entonces en eso hay que adaptarse. Y es un poco, yo siempre, Juan me ha escuchado muchas veces, digo, no es que necesito ingenieros en la NASA, porque no estoy buscando poner un cohete, pero sí profesionales en lo que hacemos. Claro, Entonces eso hoy ya no basta con que, bueno, sos un buen tipo y te van a comprar la tele porque sos buen tipo. No, además de ser buen tipo, que eso es fundamental y eso ya hoy es algo obvio, pero tenés que estar capacitado para poder vender, estar capacitado para darle las herramientas para que el cliente pueda pagar de la mejor manera que él pueda, y entonces qué cosas le das o qué servicios le brindás, porque si no, entran hoy ni siquiera en la PC, en un celular, y si es solamente por precio, y bueno, el mejor precio es el que gana. En cambio acá es un poco como qué servicio, cómo te adaptás y cómo te brindás hacia la experiencia del cliente, que todos hablamos de la experiencia del cliente, pero pasa eso, digamos, si vos no le das hoy una linda experiencia al cliente, de lo que hablábamos, de si mi viejo no le atendía a la puerta porque tenía las visitas y no le salvaba porque se quedó sin platos para darle a sus parientes, hubiese ido a comprar a otro lado. claro. Y eso Entonces, vos decís que es innegociable para el cliente, ¿eh? Vos decís que en el para futuro, en 10 años, el cliente Yo va a creo seguir que buscando eso. sí, no tengo dudas que va a seguir buscando eso, con todo lo que eso trae también, porque claramente que el precio, digamos, no Sí, hay que ser naif, obviamente que el precio importa, porque si no, no lo vas a poder. Pero entre un precio y el otro, o al mismo precio, el cliente siempre va a elegir a alguien que lo trató bien, que a alguien que solamente le importó el precio y nada más, ¿no? Sí, hay una, hay una habilidad de ustedes y tuya de transmitir eso. He oído muchas discusiones en donde se intentaba operar o resolver a partir de mirar la lista de precios del local de enfrente, ¿viste? Sí. Y siempre el stopper era
no es de ahí donde vamos. No es solo precio, claro. No es solo precio. Asumiéndose que de que la compañía puede ofrecer productos más caros, pero que sabe que el diferencial está en otro lado. Ahí entra en juego también una cuestión cultural, porque ahí hay una seguridad en tu propuesta de valor, en lo que vos estás. Nosotros no somos producto barato, nosotros somos un lugar donde acá podés Exactamente. y donde te conozco el nombre. Ahí vuelvo al que tocaba el timbre a la noche, que sigue estando, yo se lo digo a ellos muchas veces a mi equipo para la hora de trabajar con Pardo, que es la importancia de cuidar eso de que quien atiende tiene que saber que Doña Rosa es Doña Rosa que vive acá a la vuelta. Claro. Y que yo ahora lo van a escuchar por una computadora, pero vamos a seguir sabiendo que es Doña Rosa. Porque hay una cuestión emocional ahí que va a seguir siendo de esa manera. Y quizás viene otra empresa mucho más moderna, con mejores precios y qué sé yo, y a Doña Rosa no le va a entrar. Yo creo que ahí hay también una cuestión ninja de liderazgo. Sí, porque ahí te estás adaptando sin negociar. Ese valor Estás que hablando tiene el del cliente. equilibrio de que decían ustedes recién, entre una cosa y la otra. Digamos, ¿qué quiero mantener de esto y qué sé que tengo que cambiar? Claro, Y se requiere que no sé cómo es, y tampoco quiero preguntártelo porque sé que no te quiero incomodar con la pregunta de, che, ¿cómo lo haces? No sé, pero no. Pero hay algo ahí. claro. Es que no sé si tengo la respuesta, ¿eh? Porque creo que sale algo y nada, así como lo practicaste muchas veces, imagino los dos rugby, imagino que han tirado alguna que otra vez Sí. la pelotita, o sea, Sí, ¿no? sí. Y yo ahora te digo, che, pero ¿y cómo se te pasarla, saltear y natural, salió Sí. natural, no, Sí. no vas a tener esa No hay una respuesta. explicación. Claro, entonces yo creo que en este sentido lo hemos hecho tantas veces, lo hemos vivido porque lo vivimos. O sea, mi viejo decía, el cliente es nuestro jefe. Olvídate, yo no te pago el sueldo, te lo paga el cliente, te lo paga Doña Rosa. Entonces, si vos no la atendés bien a Doña Rosa, si Doña Rosa deja de venir, yo el sueldo no te lo voy a poder pagar. Era un poco eso. Entonces, esa experiencia y eso de hacerlo tantas veces y de dar ese servicio o ese extra en atender a ese cliente para que tenga una linda experiencia y el cliente lo valora. Y en todas estas crisis que nombraste que pasó la Argentina, te puedo asegurar que el cliente lo valora, ¿eh? Y antes hablábamos de estrategia y lo conecto también con esto de la cultura Pardo. ¿Es una decisión el no tener locales Pardo en capital? Porque todo lo que hablamos Yo sé la respuesta. es muy cultura Exacto. argentina, Sí. argentina de las provincias, Sí, del del interior, interior. de los pueblos. No es la cultura de Buenos Aires. ¿Puedo responder yo a ver si pará, y después, mi respuesta no es la oficial, pero yo voy a responder con mi apreciación. Pará, porque ahora lo voy a conectar con otra cosa. Y hoy Pardo es sponsor de Independiente, Sí. está la Copa Argentina, automovilismo. Correcto. Y sin embargo, no es un lugar que está en capital. ¿Cómo se conecta todo eso? Pará, yo quiero dar una respuesta como si yo fuese Pardo, que terminé de aprender después de mucho tiempo, porque a mí esa situación me resultaba absurda. Cuando nos poníamos objetivos de facturación alto, yo decía, qué absurdo. Pero no van a llegar, se la van a poner, es imposible. Pero hay una explicación y por qué quiero, para mí, y quiero después escucharte y A ver. corregirme, por favor, que para mí tiene que ver con lo que hablábamos recién. En el AMBA no está Doña Rosa. No está Doña Rosa. En el AMBA no funciona la plaza, la cosa. Nosotros no. No, vos viviste en Areco, ¿no? Algo sí. Y Areco Vivía tiene un enfrente de local Pardo. enfrente de mi casa. Claro. Y Me Areco, compró en la cama. Areco no es San Isidro. ¿Te atendieron bien, Tommy? Sí, re bien, re bien. Pero ¿se entiende lo que digo? Por eso no va a operar ahí, pero por una cuestión cultural, por una cuestión de identidad, por una cuestión que va mucho más allá del negocio. Es con esta cultura, esta caja cultural en la que nosotros llevamos, en la cual nos identificamos y nos reconocemos, sabemos que ahí, por más que seamos competitivos y demás, no vamos a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un fit entre lo que somos nosotros con lo que hay acá. Hay que prepararse diferente. Esa sería la respuesta más oficial. Porque para ir a jugar ese partido en el AMBA, ya no está Doña Rosa, que la conozco y la puedo atender a las 10 de la noche. Porque Ok.
no va a venir. Sí. Ahora, si vamos al arte marcial, bueno, ¿qué estrategia o ¿Conviene dar esa batalla? Es eso, ¿no? conviene dar esa batalla? Y entonces, che, hoy tenemos tantas otras batallas. Pero que la están dando, lidiar. porque están trabajando con el e-commerce, Estamos porque se trabajando. están de a poquito acomodando. Como de otra manera. Exacto. La daríamos, pero de otra manera. Si siento que estamos para dar ese paso de dar esa batalla porque es otro juego. ¿Y ahí entra Independiente en eso? Y ahí, pero lo que pasa es que vos tenés a Independiente como a Nacional e Independiente. En todas las ciudades donde nosotros estamos hay una peña de Hay Independiente. peñas. Ah, sí. Claro. Está bien. Ah, Pero, Ahí salió- ahí pero, tomó el corazón. pero es un equipo Sí, por de la supuesto, capital, Rey de Copa. ¿no? Sí. De Sí. la capital. Sí. pero más allá de- Pero entra en esa estrategia. Sí, Independiente, el e-commerce, el entrar por otro lugar. Claramente, sí. Ese hacerte conocido es más un poco branding, entender hacia dónde vamos, pero teniendo mucho Sin perder respeto. esto. Exacto. Entonces, como sin perder esa esencia, esa cultura, eso lo que nos trajo hasta acá, cómo adaptarnos y dar ese paso de decir, bueno, para entrar en el AMBA o en Capital, ¿no? Tenés que tener otras habilidades. Claro. Entonces esas otras habilidades, ¿cómo las desarrollamos para poder entrar y competir, ¿no? Porque en definitiva es eso. Yo lo llamo de colegas y me encanta porque nos llevamos todo bien, pero no deja de ser una competencia. Claro. Y cada uno quiere vender la tele y la quiero vender yo, no que la vendas vos. Claro. Es un poco así. Y el tema de los autos, ahí sí está más conectado con Ese es mucho del Sí, porque interior. es federal. ¿no? el interior es, Muy fuerte. ¿no? Muy Sí, fuerte. muy fuerte. Gente, bueno, en Córdoba. Claramente. Gente que va Santa a Fe. Fernet a mirar. Es ¿Eh? así. Pero que diga Pardo, no hay algo también de conexión a Sí, Pardo. claro, por ¿No? supuesto. Como de- De eso, eso empezamos cuando abrimos la sucursal de Salto, entonces era un poco, bueno, ¿qué estrategia podemos tener acá? Vuelvo otra vez, ¿no? Quiero traerlo con el arte marcial y cosas, y la estrategia, bueno, la estrategia es nos tenemos que hacer conocidos en esta ciudad. ¿Y qué puede ser? ¿Y qué hay? Y había, en ese momento era un chico, hoy ya es quíntuple campeón o séptimo campeón, Guillermo Ortelli, que estaba corriendo en un coche, bueno, vamos a ser sponsor de Guillermo Ortelli, y te puedo asegurar que yo no lo conocía, porque a mí me gusta mucho el deporte, pero no era tan fierrero, debo decirlo, soy más del fútbol o del básquet, que jugamos toda la vida, pero cuando empezás a ver y empezás a ver la pasión que había en esos coches, y era el Chevrolet contra el Ford y Claro. todo demás, pues decís, che, wow, acá Sí. hay otra movida y es lo que decís. Se van el jueves para el asado, para estar en la clasificación del viernes, para el sábado, para el domingo, recién la carrera, pero se fueron desde el jueves. Claro. Y nada, también es otro mundo muy fuerte y que está muy arraigado con el interior, porque era el turismo carretera que se corría por las carreteras, digamos, literal, pasaban por las ciudades, o ya hay circuitos y hay un montón de cosas, pero el turismo carretera nació de ahí, Sí. de andar por la carretera, y entonces se hizo muy federal y muy fuerte, por eso era un poco el que atrae también a toda la familia, digamos, es fuerte. ¿Qué habilidad se requiere para guiar? Y pregunto opinión, ¿no? Le pregunto a los dos. ¿Qué habilidad creen ustedes que se requiere para guiar en los caminos de adaptación? Qué difícil la pregunta. Claro que la primera que se me viene a la mente es la paciencia, Paciencia, perfecto. Escucha, ¿no? Ahí Y escuchar escucha. con paciencia. escucha activa. Sí. Porque una cosa es escuchar y estás ya pensando en la respuesta que va a dar, entonces no estás escuchando. Claro. Ahora cuando tenés una escucha activa y te pones a decir, che, pará, lo que me estás diciendo tiene mucho sentido, entonces lo que yo pensaba, que de hecho me ha pasado y de hecho muchas veces me sigue pasando, y no es que yo tengo toda la verdad absoluta, al contrario, mucho menos, digamos, es todo lo opuesto. Entonces es tener esa escucha activa con la convicción y con todo lo que decíamos de la mirada y la visión y de yo quiero llegar acá y para mí este es el camino,
pero estar con la paciencia y la escucha activa de decir, che, Paciencia. a lo mejor si vamos por acá, llegamos al mismo objetivo, pero fuimos por otro camino. Viste que a mí me gusta ver, yo miro muchas series, esas viejas, viste, del rey de Inglaterra en el siglo, no sé, X, que tenían un consejero, viste, Claro. que les decía, y el tipo lo escuchaba, y a veces le hacía caso y a veces no. Muchos no. Pero yo siempre pienso, ¿de dónde sacaba la data, no? El consejero. ¿Cómo sabía tanto? Y eran por ahí el único tipo que sabía leer, Claro. el consejero. Leía y había leído un poco de Grecia, un poco de esto, entonces como que podía ordenar un poco mejor el pensamiento y por ahí el rey no sabía leer y lo aconsejaba. Pero me imagino que vos debes tener un montón de gente que te aconseja Claramente. y vos, atándolo con esto de la escucha activa, tendrás tu, bueno, me voy, conecto, sí, no. Che, Claro. pensé lo que me dijiste ayer fue una pavada. O te harán tomar Hace mucho sentido y mucho mejor sentido y cosas que ni se te hubiesen ocurrido, Exactamente. ¿no? Exactamente. Si no, De si hecho, no lo escuchabas. en eso también es parte de adaptarnos y es un poco, o por lo menos mi filosofía es los problemas arriba de la mesa, contémonos y entre todos a ver cómo lo podemos resolver, porque en eso sí ha cambiado mucho. Mi viejo tenía una visión y era lo que Era decía, esta. era esa, y no había forma, aparte había un poquito de vasco y de tosudez Sí. en las decisiones, Claro. que se equivocaba muy poco, Claro. eso también es porque tenía esa experiencia y ese olfato que cuando se sentaba con alguien en 2 minutos le sacaba la ficha y decía, y nosotros tardábamos mucho más y sigo tardando mucho más en sacarle la ficha tan rápida como la tenía mi viejo. Eso era algo innato, que es experiencia, es haber vivencias, Mm. es haber tenido muchos golpes, porque claramente ha tenido muchos golpes. No te los quería contar porque era un poco el orgullo de no haber, pero Pero los tenía. los tenía. Y hoy creo que está más eso de, bueno, a ver cómo lo podemos resolver en equipo y cómo podemos hacer. Antes había un DT y hoy hay un equipo, Claro. un cuerpo técnico. Sí. Digamos, Qué buen ese ejemplo que pusiste, porque Sí. hoy cambió, ¿no? cambió. Hoy Y- vos y- ves y la que lo- selección argentina, la veíamos ayer. Y vos ya no ves más a Scaloni Exactamente. como lo veías a Bilardo antes. ¿Quién era el ayudante de campo de Bilardo? No, No vamos. sabemos. Yo sé quién era el de Menotti, Saporiti, pero porque era un fenómeno y porque nada, no importa, pero Y el de Pasarela Gallego porque lo tuvimos en claro, Independiente. que no salió y hasta campeón. ahí nomás. Pero hoy vos podés hablar de Scaloni, que Scaloni no es Scaloni sin Aimar, sin Ayala, Exacto, sin Samuel. ¿sí? Sin Samuel. Y tenés una foto muy grande de que son los Beatles, no le podés sacar a uno. Claramente. Y hay un preparador arquero y Sí, hoy prepara sí, para sí. los penales. Está buenísimo eso No tal sé si cual. vieron la serie de Luis Exacto. Enrique. Sí, Viste que él Fabuloso. llega a la oficina, él es un loco. sí. Igual, para estar en ese lugar tenés que ser Sí. medio loco. Pero Pero sacó tiene, campeón de la Champions. tiene ¿eh? 4 al lado que le dicen, mira, Cracks. mira Luis, mira esto, mira esto. Y otro le dice, no, y mira esto. Y todo toda la información armada, el entrenamiento, todo. Si tiene 4 que son bastiones fundamentales. Me gusta mucho ese Sí. tipo de serie para mirar líderes y ahí ¿Cuál es, tenés. che, la serie? La de Luis Enrique. No tienes ni puta idea, se llama la serie. Exactamente. ¿Dónde está? En HBO. En HBO. Y la serie es. Buena data me llevé hoy. Sí, la serie es magnífica, es hermosa, Sí. eres un genio. Y termina, bueno, no te voy a spoilear, después cuando la veas te cuento. Imagino miraste- que harán casi un miraste capítulo el final. más ahora. Y ahora tiene que hacer la segunda parte. Sí, pero sí, sí. claramente ahí tenés un tema de liderazgo, ahí cómo le habla a Mbappé. Como le habla Mbappé. No, Lo pone Basta, no ahí. spoileen más. Bueno, No te spoileo igual más. eso estuvo en todos lados. sí, o sea, no ves nada, porque eso salió. por Ah, todos lados. el que está, que le dice, Que le dice. sí, que está en una sala de video. Correcto. Sí, ¿Viste que la viste? sí, sí, Esa sí, parte sí, sí. sí, total, total. Y ahora estoy viendo la de Shaquille O'Neal que compraron Reebok. Yo vi una de Shaquille, Shaq. que son 4 capítulos. Sí. La- Que es Shaq, la de su historia. Bueno, Sí. ahora hay una nueva que también va al lado del liderazgo. Ellos compraron Reebok. O sea, Ah, Shaquille mirá. compró Reebok, pues la quiere poner otra vez ahí arriba. Recién ayer vi el primer capítulo, con lo cual no te puedo Uf, spoilear nada. ¿en dónde está? En Netflix.
Pero Él es un genio. claro, y él fue el primer jugador que tuvo Reebok, con la Reebok PAM, lo que jugamos al básquet, nos vamos a acordar, te inflabas Sí. los tobillos bueno, era eso. Y siempre Qué estuvo producto. Nike ahí arriba y Reebok era el segundo, pero siempre peleándole, Sí. hasta que la compra Adidas y la mató A propósito. a propósito, y entonces él quiere como volver a ser, no sé si el número uno, pero sí el dos, peleando cerca, digamos. Claro, claro. Porque él es competitivo. Entonces, Sí. ayer me vi un capítulo y me Él encantó es súper inteligente aparte. mucho. Muy inteligente y muy carismático, gracioso. Otro crack. Y cómo está buscando estrellas y cómo una cosa. Sí. Una linda serie para. Nada, a mí A me mí me gustó. encantan esas series. Por eso. Me La encanta. recomiendo. Entonces, La voy a mirar. Mirá que los datos. vos ya tenés 2 series, ya estás tarde. José, gracias. Qué bueno. Por Qué favor. bueno, estuvo bueno. Muy buena charla. Un placer. Gracias, José. placer. Y me parece que no. Lo tengo que invitar de vuelta. No hablamos de Independiente, de sur, hay Hay un muchas montón de cosas. Va a cosas. haber que otra, quedan va a acá. haber otra. Dale. ¿Eh? Quizá, Gracias, José. quizá con un rojo campeón. ¿Eh? Vamos. Porque ayer la foto de Mónaco al lado de Messi ahí ya. Fue hermoso. Para los hinchas independientes, hermoso. Bueno, gracias, José. Gracias, José. Un placer. Muy bien. Nos vemos. Hablamos, Gracias, Agustín. hablamos de todo, ¿eh? Sí, repetimos. ¿No?